Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día vamos a tratar un tema muy importante, continuando nuestra serie de videos de Python. Quería decirles que las listas se utiliza bastante cuando programamos. Las listas vienen a ser una interfase que usamos entre base de datos, cuando nosotros tenemos grandes colecciones de información, ¿no? Y queremos manipularlas, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser la lista? La lista viene a ser un conjunto ordenado de elementos, puede ser números, cadenas, incluso listas, ¿no? ¿Cómo empezamos la notación de una lista? La lista se denota entre corchetes, ¿no? Agarramos nosotros y entre corchetes ponemos ¿no? Son los elementos de la lista, ¿no? Separados por comas. Esto viene a ser una lista, ¿no? No solamente tenemos en Python estos tipos de datos, ¿no? Tenemos también los tuples, el set, el diccionario, que vamos a ir poco a poco ahondando, ¿no? Nuestras listas son de diferentes tipos, ¿no? Son de diferentes formas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, una lista que son similares, ¿no? Vamos a ver, una lista que tiene elementos similares de la misma familia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo que tiene esta lista, ¿no? En común? Que son números enteros pares, 2, 4, 6, 8, 10, ¿no? Entonces esta lista está conformada por elementos del mismo tipo. Pero podemos también hacer, o sea, no es que la lista esté, ¿no? Que ahí esté ya definida por esto, sino que las listas también pueden ser de otro tipo, ¿no? Vamos a irnos acá, tenemos elementos de distintos tipos acá. Tenemos uno de los elementos es un string, tenemos un número entero, que 2000 es un número entero, un número float, 3.5, y tenemos otra lista dentro de la lista, ¿no? Que son números enteros, ¿no? Entonces, como vemos acá, ¿no? La lista no solamente puede ser iguales, ¿no? Tenemos también, que esto es muy importante, por ejemplo, la lista vacía, ¿no? La lista que nosotros hemos creado para empezar, ¿no? Vamos a ver, cuando nosotros definimos nuestra lista, hacemos una lista en blanco. Simplemente entre corchetes es una lista en blanco. Eso nos permite añadir nuevos elementos. No solamente lo podemos hacer nosotros esta lista mediante el corchete, también podemos usar un comando, ¿no? Que en este caso va a ser el comando list. Vamos a ver acá. Acá está, vamos a ponerlo, ahí está. Nuestra lista vacía lo hemos creado mediante el comando list. Y si imprimimos nuestra lista vacía, nos va a dar, ¿no? Dos corchetes nada más, ¿no? De abrir y salir, ¿no? También nuestra lista puede estar conformada por, ¿no? Otras listas, o sea, tenemos una lista anidada. Vamos a ver la lista anidada. Acá tenemos una lista anidada. O sea, mientras que tenemos una lista, cajas, otra lista con, ¿no? 1, 7. Dentro de esta lista también hay otra lista que son novelas, cuentos, poemas, ¿no? O sea, son listas anidadas. También se utiliza mucho, ¿no? En la programación la lista con variables, ¿no? Una lista con variables quiere decir, vamos a ver acá, vamos acá, vamos a poner acá, lista con variables. O sea, tenemos las variables marca, objeto, precio, moneda, y hacemos nuestra lista con esas variables, marca, objeto, precio, moneda. Pero la ventaja que tenemos acá, vamos a ponerla acá, decimos print y que nos saque catálogo, esta lista, ¿no? Entonces ejecutamos y nos va a dar esto, ¿no? Decimos, tenemos Sapolio, lavaplatos, 18 y soles, ¿no? Entonces lo que tenemos las variables. La ventaja es que podemos cambiar una variable,
le decimos otro valor y va a cambiar también nuestra lista, ¿no? Entonces, históricamente cambia sus valores, ¿no? Dependiendo del momento que lo usemos, ¿no? Tenemos otro aspecto importante, es conocer la longitud de una lista. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que nos permite, por ejemplo, almacenar diferentes, ¿no? diferentes cantidades y queremos al final saber cuántos elementos forman parte de esa lista. Entonces usamos la función len. Len nos va a dar un valor de la lista, ¿no? Es la cantidad de veces, la cantidad de elementos. Mientras una lista en blanco nos va a dar obviamente, ¿no? la cantidad que es vacía, ¿no? Que debe ser 0, ¿no? Y vamos a ejecutar acá el programa y vamos a ver, tenemos acá por ejemplo, ¿no? Nuestra lista n pares son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el valor de la longitud de nuestra lista n pares es de 5. Y cuando hacemos una lista en blanco, imprimimos la lista en blanco, nos va a dar 0. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer nosotros un programita acá, ya, que nos permita crear, o sea, una función que nos permita obtener números impares, ¿no? Para esto hemos definido nuestra función, ¿no? Como n impares, tenemos un parámetro, ¿no? Que es n, y en una sola fila nos va a retornar, decimos, un bucle, si i, for i in range. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que va a tomar todos los valores que tiene, o sea, el rango viene a ser todos los valores que tiene. Cuando uno le pone sin inicio, ¿no? Va a asumir que desde 0, ¿no? Va a subir desde 0. O sea, los rangos va a ser o sea, sin argumentos, si ponemos, o sea, solamente un argumento, que en este caso es n, dice n más 1. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a subir desde el primer elemento, que es 0, ¿no? O sea, no me refiero que es 0 de index de posición y todos los elementos, ¿no? Y luego tenemos una condicional que va a ser float, quiere decir que si esta división i sobre 2 es un float, debe ser diferente a esta división entera de i sobre 2, ¿no? Entonces, esto nos va a dar o generar números impares. Vamos a asumir que lo hacemos hasta el número 17. Acá le ponemos, ejecutamos el programa y nos va a dar 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Si nosotros quisiéramos hasta el número 25 o 26, por ejemplo, ¿no? Que es un número par, le decimos acá, y el último número que va a ser es el impar, porque solamente le hemos pedido impares. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer, por decir, desde el número 5 hasta el último valor que estamos poniendo acá, ¿no? Entonces acá cambia, ¿no? Acá nos va a dar desde el 5 hasta el 25. ¿Ya? Entonces, esta es una función para determinar ¿no? números impares. ¿Por qué hacemos esto? Porque es una lista, ¿no? Estamos creando una lista, ¿no? Una lista mediante una programación. Esto es importante. Nosotros, cuando nosotros hacemos gráfica de funciones, cuando nosotros hacemos ¿no? Que tenemos que tener el valor del dominio, ¿no? Y tenemos que saber nosotros, o sea, no vamos a tener los valores en el momento, porque los valores van a generarse, ¿no? O sea, se van a crear, ¿no? En una función se va a crear, ¿no? Se va a crear, por ejemplo, puede ser x y su valor va a ser seno de x, por ejemplo, ¿no? Entonces los valores se van a crear in situ, ¿no? Y de un rango definido, de un lugar, de un valor hasta otro valor. Entonces, la programación tiene que crear eso. O sea, ustedes tienen que aprender a crear los valores que va a tener una lista.
porque no siempre ustedes van a poder definir una lista. Ustedes no van a decir, sí, mi lista va a ser estática, no va a tener este valor. No, a veces tenemos que generar y el usuario va a poner el parámetro. Va a decir, yo quiero que esta función sea de tal a tal o genere tales resultados, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, quiero hacer una gráfica desde el inicio de las actividades, que fue en el 2016 hasta el 2022, pongo ese rango, no puedo ser solamente del 2021. Entonces, para eso el programa tiene que saber, ¿no?, crear in situ, en el momento, los valores, ¿no? Por eso es importante este tipo de programación. Ya, ahora también nosotros queremos, por ejemplo, saber o visualizar elementos específicos de nuestra lista, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una forma de verlas, ¿no? Acá tenemos, voy a hacer así, ¿no? Ya. Decimos, nuestra lista, vamos a imprimir, nuestra lista n pares, vamos a contarlo desde 1 y 2.2. ¿Qué es lo que hacemos acá? Acá hay un truco que ustedes tienen que aprender, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar esos valores? Nosotros sabemos que en los array y las listas, el index empieza desde 0. O sea, quiere decir que el 2 acá es la posición 0, 4 es 1, 6 es 2, 8 es 3 y 10 es 4, ¿no? Y así sucesivamente hasta el infinito, ¿no? Entonces nosotros tenemos que contar desde 2 puntos hacia la izquierda, o sea, de los puntos, todo lo que está entre los 2 puntos, contamos de izquierda a derecha, pero desde el 0. Decimos 0, 1, entonces acá tenemos el número 4. Y ahora hacemos el 2. El 2 decimos que debemos contar desde 1. Acá empezamos de izquierda a derecha, ya no desde 0, sino desde 1. 1, 2. Entonces acá cuando nosotros decimos imprimir de esta lista 1, 2, quiere decir que simplemente vamos a imprimir el número 4. No sé si me han entendido. Vuelvo a repetirles. Todo lo que está de los 2 puntos a la izquierda empiezan a contar desde 0, o sea, 0, 1. Y de los 2 puntos a la derecha cuentan desde 1, 1, 2. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de poner 1, pusiera... Ay, caracho. Ahí está. Después de 1, pusiera yo, digamos, 2 y acá pusiera 4. Ya, ¿qué va a pasar? A ver si yo hago así. ¿No? Ya. Nos va a dar, ya no solamente el 4, nos va a dar el 6 y el 8. Vamos a verificar. No, vamos a verificar. Entonces, nuestra lista, acá está. 2, 4, 6, 8 y 10. Decimos 2 de izquierda, o sea, todos los 2 puntos empieza a contar desde 0. 0, 1, 2. Entonces tenemos al 6. Ahora nos dice 4 posiciones. 1, 2, 3, 4. Que es el 8. Entonces tenemos que los únicos números que van a hacer la intersección va a ser 6 y 8. ¿Ya? Bueno, es una forma de visualizar, ¿no? Cuando nosotros queremos identificar, mostrar, ¿no?, un elemento de la lista, ¿no?, o algunos elementos de la lista. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos asignarle un valor, ¿no?, un valor a un índice de la lista? Vamos a ver acá. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver acá y acá tenemos lo siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que su índice, el 1, viene a ser el número 4, ¿no? Pues 0, 1. Y ese valor del 4 lo vamos a reemplazar. Esa es una propiedad de mutación, ¿no?, que tiene. Vamos a reemplazarlo por el número 87. ¿Ya? Entonces acá lo que hacemos luego es imprimir, ¿no? Vamos a ver acá. Nuestra lista ahora va a ser 2,
87, 6, 8, 10. En vez de 2, 4, 6, 8, 10, va a ser 2, 87, 6, 8, 10. Bien, entonces ahora vamos a irnos a lo que es los métodos. Método de la lista. ¿Ya? Vamos a hacerlo aquí un momentito. Ya. Los métodos de la lista. ¿Qué es un método? El método en este caso viene a ser una función de la lista. ¿Ya? El método que vamos a trabajar ahora va a ser el método append. ¿Ok? Vamos a hacer así. ¿Qué es lo que hace el método append? Nos va a añadir un elemento al final de la lista. Por ejemplo, tenemos números enteros 1, 2, 3, 4, 5. Le vamos a añadir el número 6. Entonces ahora, cuando imprimimos nuestra lista, números enteros, nos va a dar que ya ha sido transformada, ¿no? Ya no es 1, 2, 3, 4, 5, sino que ahora es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Ese es el método append. Vamos a crear una función, ¿no? Vamos a crear una función, como decíamos, una función vamos a ver acá, una función con este método, ¿no? Imprimimos una lista con nombre de animales, mi lista, ¿no? Definimos primero la función, agregar animales. Usamos la lista que hemos creado, mi lista, hemos creado de vacío, usamos el nombre del animal, ¿no? En realidad esta función puede tener cualquier cosa, ¿no? Pero en este caso usamos el criterio de la persona que va a llenar, que va a ser nombre de animales. Si nombre, que sí que si está el nombre, mi lista va a ser append, o sea, lo va a añadir. Acuérdense que el append añade el elemento al último, ¿no? De la lista, y va a retornar mi lista. Acá solamente va a añadir uno, o sea, un solo elemento. Pero nosotros acá creamos, ¿no? Creamos nuestra lista en blanco, pero acá nosotros queremos hacer, o sea, una lista que, ¿no? Poder escribir hasta que nos cansemos. Entonces acá hacemos un while, o sea, hacemos un bucle infinito y le decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Ingresa, ¿no? Escribe el nombre del animal mediante un input, vamos a recibir, ¿no? Vamos a recibir los valores, ¿no? Entonces acá le decimos una condicional, si nombre es igual a 0, o sea, perdón, no es igual a 0. ¿Por qué decimos que no es igual a 0? Y lo estaba haciendo entre comillas. ¿Por qué? Porque el input nos hace ingresar solo elementos en string. Si nosotros quisiéramos ponerlo en numérico, tendríamos que poner int input o float input, porque sea decimal, ¿no? Pero como nosotros necesitamos, los nombres animales son caracteres, es string, entonces vamos a tener que poner el 0 como si fuera un literal, ¿no? Un string. Dice, lista de animales igual, llamamos a nuestra función, agregar animales, ponemos nuestra lista que está vacío y los nombres, ¿no? Y la variable nombre. Si es diferente a 0, va a agregar, ¿no? O sea, va a añadir mediante el append. Si no, va a salir del input, ¿no? Si ponemos 0, va a salir, va a romper. Y luego vamos a imprimir. Mi lista es igual a ese teorema lista. Acá es una cadena. Para hacer una cadena, para sumar una cadena, tenemos que convertir mi lista, ¿no? Que es una lista, o sea, es list, lo tenemos que convertir en un string, str. Entonces vamos acá, ejecutamos nuestro programa y nos dice, creamos una lista con nombre de animales, en mi lista. Escribe el nombre de animal, añadir o 0 para salir. Entonces acá vamos a poner, ¿no? Pato, conejo, vamos a poner león, vamos a poner cocodrilo, vamos a poner boa, por ejemplo, ¿no?
Y bueno, ya nos cansamos, ponemos 0, ¿no? Y ya salimos. Y acá vamos a tener los resultados, ¿no? Entonces nuestra lista va a ser pato, conejo, león, cocodrilo, boa, ¿no? Que fue el último que nosotros ingresamos. ¿Ya? Entonces hemos hecho un método, es el método append. ¿Ya? Ahora, esto ha sido para añadir. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos, por ejemplo, ya no quisiéramos añadir, sino quisiéramos eliminar? Queremos eliminar un elemento de la lista, ¿no? Y vamos a usar un método que se llama pop. Vamos acá, le damos acá y vamos a ver. A ver, tenemos mi lista, en este caso va a ser 10, 20, 30, 40, 50. Entonces, cuando nosotros usamos el pop, o sea, el método pop, va a eliminar el último elemento, que en este caso, si nosotros observamos 10, 20, 30, 40, el último elemento sería 50. Entonces, si nosotros decimos cuál es mi lista pop, va a ser el 50, y nuestra nueva lista va a estar todos menos el 50. Entonces acá lo vamos a ver. Acá tenemos el 50 y nuestra nueva lista va a ser todo menos el 50. Ahora, pero ¿qué pasaría si digo yo quiero borrar específicamente, o sea, uno de estos? Yo no quiero borrar, por decir, el último, yo quiero borrar el segundo, por ejemplo. Entonces yo cuento, no, vamos a ver acá, un ratito, ahí está. Yo quiero el segundo, 0, 1, entonces yo pongo acá el 1. Yo quiero borrar el número, el index 1, que debe ser 0, 1, la segunda posición. Entonces al momento que yo lo doy acá, me va a salir 10, 30, 40. Acuérdense que acá ya eliminé el 50 y ahora estoy eliminando el segundo, que viene a ser el 20. Nuestra nueva lista es 10, 30 y 40. También podemos usar para otro método para eliminar, ¿no? Que es remove. El remove va a ser, va a borrar, pero ya no por el indexado, sino que nosotros tenemos que conocer el contenido de la lista, es el elemento que queremos eliminar. ¿Ya? Vamos acá. Digamos que tenemos acá una lista de números, 2, 3, 3, 3, 4. Entonces nosotros queremos remover el 3, pero va a remover el primer 3 que encuentre, de izquierda a derecha, ¿no? Que en este caso nos va a quedar nuestra lista de la siguiente manera. 2, 3, 3 y 4. Hemos eliminado el primer 3. O sea, no hemos eliminado todos los 3, sino simplemente uno de los 3. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es una función. Vamos a ponerlo acá. Ya, vamos a hacer una función, un programita muy pequeño para que ustedes puedan utilizarlo de repente. A ver, acá está. A ver, ¿qué hace esta función? Primero vamos acá, ¿no? Definimos borrar número de la lista y acá vamos a poner. Acuérdense que no vamos a borrar por el índice, lo que vamos a borrar es que nosotros tenemos que saber cuál es el elemento que vamos a borrar, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces acá decimos, primero dice la lista, el nombre, retornamos la lista, si puede borrar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ponemos un elemento que no exista en la lista? ¿No? Si hay un elemento que no existe en la lista, nos va a dar un error, nos va a botar el programa. Por eso usamos el try. El try funciona con esto, ¿no? Try y except. O sea, el try quiere decir, inténtalo, hazlo. Si no encuentra, entonces dices pasas, pero lanzamos un mensaje que va a decir error. Pero si lo haces, si puedes lograrlo, puedes remover, entonces usa la función, ¿no? Que es en este caso lista remove, el nombre que tú has puesto, ¿no? Y vas a retornar la lista, la nueva lista, porque ya no es esa lista con el elemento.
Luego acá le decimos, muéstrame cada elemento de la lista con su indexado, ¿no es cierto? Acá estamos convirtiendo en una cadena el i, porque el i va a ir cambiando, sumándose uno en uno, y los elementos va a ir mostrando uno tras otro, ¿no? Luego tenemos acá el número, que es la variable que vamos a poner, lo vamos a poner en int, porque aquí si nuestro input no queremos que sea literal, porque tenemos una lista numérica, entonces tenemos que ponerle un int, ¿no? Tampoco son decimales, simplemente son números enteros, entonces ponemos int. ¿Cuál es el elemento que se eliminar? Acá lo hemos mostrado, entonces escogemos cuál, y nuestra nueva lista va a salir, pero borrado con ese, ¿no? Con ese número. Vamos a ver acá, lo ejecutamos. Vamos a irnos acá. Acá está. Acá nos muestra la lista. Tenemos nuestra lista. 2, 3, 3, 3, 4. Y nos va a mostrar acá. El for que dijimos va a mostrarnos, ¿no? 0, el índice 0 es el número 2, el índice 1 es el número 3, el 2 es el siguiente 3 y el 3 es el siguiente 4. Pero nosotros no borramos por el índice, sino borramos por el valor que tiene el elemento. Y yo quisiera borrar, por ejemplo, el 4. Yo quiero borrar el 4. Y acá me va a dar nuestra nueva lista, que va a ser 2, 3, 3. Esta es mi nueva lista, ¿no? Entonces hemos hecho acá hemos creado, pues, ¿no? O sea, un programa que nos permite eliminar fácilmente, ¿no? Vamos a usar ahora otros recursos que no son métodos, pero nos va a permitir trabajar en la eliminación tanto de un elemento o de varios elementos o toda la lista, ¿no? Son muy útiles y se llama la declaración del. Para eso vamos a poner una lista. Vamos a poner acá una lista. Acá está mi lista. Acá está mi lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a borrar por su índice. Vamos acá. Vamos a usar por su índice el 2. Entonces, no el número 2, sino vamos a borrar la segunda, ¿no? El índice que tiene la lista 2. Entonces decimos 0, 1 y 2. Entonces, el número que vamos a eliminar debe ser el 3. Vamos a imprimir nuestra nueva lista sin el número 3. Vamos a verlo acá. Y ahí lo tenemos. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos eliminando por el índice. Digamos que no sea 2, que sea el sexto, el índice sexto. Vamos a ver. En este caso ha borrado el 7. ¿Por qué? Porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es el número 7 que va a eliminar, ¿no? Entonces, podemos haber puesto así también. Podemos haber puesto, para que no se confunda. Vamos a ponerlo así, a ver, 13, 14, ya. Vamos a eliminar la posición segunda. ¿Cuál es el número? 0, 1 y 2. El 2, que es el 13. Ejecutamos. Y vamos a tener 1, 12, 14. Le eliminamos el 2, el que tiene el índice con 2. ¿Ok? Ya, esa es una forma. Ahora también podemos borrarlo de otra manera. Con ¿no? Con esta declaración del. Vamos a borrarlo de esta forma. Decimos del lista 1, 2.4. Ya les expliqué anteriormente cómo funciona esto. Antes de los 2 puntos, contamos en nuestra lista desde el 0. ¿No? Contamos 1, 0, 1. Tenemos al número 12. Y luego contamos 4 posiciones del 1. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que tiene que ser eliminado 12, 13 y 14. Vamos a ver acá. Imprimimos y efectivamente no tenemos el 12. Bueno, acá ya eliminamos el 13, ¿no? El 12, 14. Tampoco no hemos tenido el 5, ¿no? Claro, es que ya es una nueva lista. Vamos a ver.
nuestra lista de acá va a ser esta, ¿no? Entonces decimos 0, 1. Vamos a eliminar el 12, 4, 1, 2, 3, 4. 12, 14, 5. Son estos 3 números que van a salir. Acuérdense, de izquierda, de los puntos de la izquierda contamos desde 0, 0, 1. Y de los puntos hacia la derecha vamos a contar desde el 1. 1, 2, 3, 4. Entonces todos estos valores salen. Y nos quedaría 1, 6, 17 y 8. Bien, vamos a hacer ahora eliminar, pero por el rango. Vamos acá. Otro de los, ¿no?, de lo que se usa bastante también es esto, ¿no? A veces nosotros tenemos una gran cantidad de información, pero de repente ha sido llenado doble o simplemente que no nos interesa ya, ¿no? ¿Qué hacemos? Decimos, eliminemos, acá dice, de izquierda a derecha contamos 0, 1. Desde el 20 hacia, cuando ponemos vacío quiere decir hasta el final, ¿no? Y vamos a imprimir cómo sale la lista. Vamos a ver. Acá sale. Solamente nos va a quedar el número 10. ¿Por qué? Porque del número 1, 0, 1, toditos estos números van a desaparecer. Ya. Ahora, ¿qué pasa si nosotros pusiéramos así? A ver. Ya no solamente hacia la derecha vacío, sino ponemos de lista vacío a la izquierda, vacío a la derecha. Entonces acá nuestra lista, ¿no?, va a ser eliminada completamente, o sea, pero va a existir, ¿no? Vamos a imprimir print lista. Entonces lo ponemos acá y vamos a obtener que nos sale una lista vacía. ¿Ve? Hemos todo hacia la, o sea, ¿no?, hemos eliminado todos los componentes, tanto de derecha como de la izquierda, ¿no? Ahora, pero sin embargo, todavía existiría como lista vacía. Nosotros digamos que nosotros queremos eliminarlo por completo. Ya, vamos a hacer una función que nos permita verificar que hemos eliminado por completo, ¿no? Es como que no queremos ver a alguien. Primero simplemente no le hablamos, primero ya no le contestamos la llamada, después simplemente lo ignoramos y por último simplemente lo borramos de la faz de la tierra, pues, ¿no? Lo eliminamos, ¿no? Entonces eso es lo que hace el comando del lista, ¿no? ¿Qué es lo que decimos acá? Try. Intenta imprimir la lista. Si existe la lista, lo vas a imprimir, ¿no? O sea, muéstrame el contenido de esa lista, así sea vacía, pero existe esa lista. Pero en caso contrario, o sea, se trata, dice, ¿no?, dime, esa lista no existe. Cuando usemos el del lista, es que le hemos borrado de la faz de la tierra, o sea, le hemos borrado de nuestra, le hemos mandado un sicario y lo hemos eliminado, ¿no? Entonces esa es la forma en la cual nosotros sacamos esa variable del espacio de nombres. Podemos crear otra variable con ese mismo nombre, ¿no? Y sabemos que esa ya no existe para nada. ¿Ya? Entonces vamos a continuar ahora con otros métodos. ¿Ya? Otros métodos para, vamos a crear otro acá, otros métodos para, ¿no?, que utiliza pues las listas, ¿no? Este método se llama extend. ¿Esto qué nos permite? Nos va a permitir unir listas, ¿no? O sea, tenemos una lista A que tiene 150, 120, 130, la lista B 400, 150, 160, y le decimos que A extienda a la lista B. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a añadir todo el contenido de la lista B a A. Nuestra lista A ahora va a ser una lista que es el conjunto unión de las dos, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. Y tenemos 150, 120, 130, 400, ¿se da cuenta? Entonces la lista A ya no es esta de acá, ahora es esta de acá.
Ahora vamos a usar otro método muy útil, que es count, que nos va a permitir saber la cantidad de ocurrencias que tiene un elemento de la lista, ¿no? Vamos a ver acá. Tenemos, por ejemplo, n veces. Tenemos una florería, ¿no? Y que durante el día se ha vendido claveles, rosas, margaritas, y clavel, ¿no? Entonces viene uno, compró un clavel, otra vez vino otro, y así puede haber comprado una cantidad X de cada producto, ¿no? Y al final del día quiero saber cuántos claveles se vendió. En este caso digo count, a la lista le pongo count, y pongo el valor, o sea, el elemento que yo sé, ¿no? Clavel. Y acá me va a decir cuántas veces, ¿no? Imprimimos la variable que asumió este valor que nos ha dado esta variable, y nos va a salir, ¿no? 2 veces. Efectivamente tenemos clavel y clavel. En esta lista hay 2 veces la palabra clavel, ¿no? O sea, ese es lo que nosotros tenemos acá. Vamos a hacer una función, ¿no? Un programa que nos permita hacer el conteo, muy similar, pero vamos a usar otros elementos, ¿no? Vamos a ver, normalmente nosotros, si es cierto, usamos los métodos, pero también podemos usar otras técnicas, ¿no? Para hallar los mismos resultados. En este caso, vamos a definir cantidad de ocurrencias de nuestra lista, le vamos a dar ese valor que nosotros queremos. Entonces, ¿qué decimos? Retorna len, dame la longitud, ¿no? De X en un bucle, en la lista, en esta lista, o sea, por cada elemento de esta lista, mientras que X sea exactamente igual al valor y además el tipo, ¿no? Sea igual, ¿no? Que tanto de esta variable como la del, ¿no? Como del valor, o sea, que sean iguales. Entonces, ¿qué significa tipo? Por ejemplo, tipo tiene que ser entero, float, el tipo ¿no? Tiene que ser similares, ¿no? String, es el objeto tipo, digamos, ¿no? Ese type obtiene el tipo de un objeto, como lo dice acá, ¿no? Entonces, esto nos va a retornar, decimos cantidad, ocurrencia, lista. Si nosotros vemos acá, nuestra lista extendida ahora, tenemos el 150 una vez y otra vez acá, 2 veces, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá y a ver qué nos da. Acá nos dice que nos va a dar 2 veces, ¿no? El 150. Porque acuérdense que acá tenemos nuestra lista, 150, 120, 130, 400, otra vez 150. Pero ¿qué pasa si yo le digo, por ejemplo, ya no quiero 150, yo quiero que sea 400? Le doy acá 400 y me va a dar una sola vez. Quiere decir que en nuestra lista hay una sola vez el número 400. ¿Ya? Vamos a trabajar ahora con otro método, que es el método index. El método index nos permite, ¿no? Simplemente decir en qué posición se encuentra, o sea, cuál es el index del valor que sabemos el elemento, ¿no? Vamos a ver acá. Ahí está. Por ejemplo, tenemos acá el número de índice, ¿no? Puede ser, tenemos acá cuchillo, tenedor, cuchara, plato. El plato, ¿cuál es su posición? Su index, ¿no? Plato. Entonces acá nos va a mostrar, ¿no? Si nosotros contamos así, mentalmente decimos 0, 1, 2, 3. Vamos a ver acá. Efectivamente está en el número 3. Bueno, si son grandes cantidades, pues obligado, usamos esta función y lo obtenemos, ¿no? Ahora vamos a usar otro método, que es el método insert. Este método nos permite, ¿no? Agregar un ítem. Vamos a ver, un momentito. Acá está. Acá está. Entonces vamos a agregar el índice, o sea, vamos a agregar, perdón, un elemento de acuerdo al índice. Vamos a suponer que, por ejemplo, acá dice, ¿no? 1, vamos a agregar el 8 en el elemento 1. Entonces, quiere decir que este 0, 1
este elemento que está en la posición 1 va a ser desplazado hacia la derecha, ¿no? Entonces, cuando imprimimos esto, vamos a obtener lo siguiente. Tenemos 10, 12, 13 y el 8 estamos acá, corrido entre el 10 y el 12. Esto me hace recordar en nuestra época hace tiempo, ¿no? ¿Cómo se llama? Íbamos al cine con una pareja, ¿no? Y se aparecía la suegra y obviamente se metía entre los dos, ¿no? Y nos desplazaba, ¿no? O sea, felizmente que eso se arregló cuando se numeraron las butacas, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? La inserción es cuando se pone entre esos dos elementos, en la mitad se pone, ¿no? Luego de esto vamos a ver otra forma de insertar, ¿no? Vamos a suponer que nosotros queremos insertar en la penúltima posición, ¿no? Queremos insertar un elemento en la penúltima posición. Entonces, para esto hacemos un truco, ¿no? El índice lo ponemos en negativo, que es la penúltima. Tenemos nuestra lista, 15, 13, 17, 27. El último, no vamos a poner 17, vamos a poner 19, porque si no va a haber confusión. El último es 27, el penúltimo es 17. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, nuestra expresión va a quedar así. 15, 13, 17, 19. Lo hemos insertado en esta posición, ¿no? Esa es la penúltima. ¿Y qué pasa si por ahí me dice, no, ahora quiero que sea la antepenúltima? Ponemos menos 2 y el 19 nos va a poner en la antepenúltima, ¿no? Entonces tenemos una forma de obtener la posición. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, yo quiero insertarlo en la última posición? Bueno, para esto recurrimos, como nosotros utilizamos siempre, ¿no? Combinamos diferentes ¿no? elementos que aprendemos. Decimos lista 5, 10, 15, 25. Esta lista yo obtengo el último. ¿Cuál es el último? Digo len lista. Cuando digo len voy a saber la cantidad que tiene de elementos esta lista. Y luego voy a insertar en esta última posición, ¿no? Voy a insertar el número 26. Imprimo mi lista y ahora voy a obtener esto, ¿no? 5, 10, 15, 25, 26, ¿no? Voy viendo la última posición. Pero también, ¿qué pasaría si yo no quiero usar ni el len y yo quiero, digamos que yo sé que mi lista pues solamente son 15, 20 o quizás llegue a una cantidad X, ¿no? Y que no va a pasar de eso, ¿no? Entonces yo simplemente exagero y pongo un valor fuera de ese rango. Digo, ya, si mi lista tiene 20, me aseguro. Insértalo en la posición 99, el índice 99. No nos va a dar un error, simplemente lo va a añadir al final, ¿no? Así lo pongamos 1000, 9 millones, 9.999, lo va a poner siempre al final, ¿no? Y vamos a imprimirlo acá y efectivamente, ahora vamos a ver que el 45 está al final. Pero ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Mi lista está muy bonita, pero yo quiero verla al revés, ¿no? Yo quiero al revés. Para eso usamos otro método que se llama reverse, ¿no? Nuestra lista, que es 5, 10, 15, 25, 26, 45, la quiero ver ordenado al revés. No ordenado, sino simplemente la quiero ver al revés. 45, 26. O sea, los elementos, ojo, no estoy ordenando, simplemente estoy disponiéndolo en sentido contrario. Ya. Pero hay un tema, ¿no? A veces nosotros decimos, me gustaría mostrar al revés una cadena, ¿no? Por ejemplo, esto es una cadena, ¿no? Acá estoy. Le digo, ¿cómo hago para mostrar esto? Usamos un truco. Decimos lista, usamos la función list, que va a convertir nuestra cadena en una lista. Aplicamos, ¿no? El método de las listas, que es reverse, entonces lo vamos a invertir y nuevamente lo convertimos en cadena con esta función, ¿no? Punto join lista lo va a convertir en cadena y lo volvemos a imprimir y ya nos va a dar como resultado, ¿no? La expresión al revés, ¿no? También podemos, nos puede interesar que nosotros dentro de la lista querramos valores que no se repitan, ¿no?
Esto es muy importante porque a veces decimos, no me interesa un valor repetido, quiero tenerlo. Por ejemplo, tengo una agenda, ¿no? Entonces, y agregué 2 veces, no 3, a veces yo tengo hasta 6 veces algunos nombres. ¿Cómo hago para que solamente sea uno, ¿no? Entonces, para eso usamos este método, ¿no? Que es set, y va a crear, ¿no? Va a eliminar los elementos repetidos, ¿no? Entonces, vamos a ver acá esta lista que era de 13, 15, 16, 11, 15. El 15 se estaba repitiendo y ya solamente tendríamos ¿no? Un solo 15, ¿no? Luego de esto, también vamos a poner un programita que vamos a usar esto justamente. Un programa que vamos a usar este método, sino que lo vamos a hacer para que, digamos, sea programable, ¿no? Es importante que nosotros tengamos la concepción. Nosotros no tenemos que aprendernos los comandos, sino tenemos que aprender cómo aplicar esos comandos. Cuando hacemos un programa, utilizamos esos mismos métodos, pero lo ponemos en un entorno dinámico de programación, ¿no? Entonces acá tenemos eliminar duplicados en una lista, ponemos la lista como parámetro. Esta es una lista que podemos haber puesto también como variable, y luego retornamos esa lista, ¿no? Con un set, ¿no? Entonces acá lo tenemos, ¿ya? Y vamos a ver nuevamente la lista. Acá lo vamos a ver, y acá tenemos, ¿no? Nuestra lista, eliminado los duplicados. Aquí tenemos MNONOS, hemos eliminado, ¿no? El duplicado de la N, el duplicado de la O, ¿no? Entonces nuestra herramienta ha funcionado. Ahora, también nosotros nos interesa, por ejemplo, nuestras listas ordenadas, ¿no? Entonces, para eso existe un método, vamos a usarlo acá, un método que es el método sort. Vamos a usarlo acá. Acá está. Entonces tenemos nuestra lista 15, 18, 25, etcétera, ¿no? Le decimos que sortee, que lo ordene. Normalmente, por default, o sea, automáticamente va a ordenar de menor a mayor. Entonces, y acá nos va a imprimir la lista. Entonces, según el plano cartesiano, ¿no? Vamos a tener en eje X, ¿no? Todo lo que está a la izquierda, los números mayores, negativos, van a ir primero, ¿no? Entonces, todos los que se acerquen a 0, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos menos 55, que es el mayor, pero es negativo, 18, y luego llegas, ¿no? En los valores que son de 0 para arriba, ¿no? 6, los que se repiten vuelven a ponerse, de ahí 12, 15, 25, 40, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, esto es importante. A veces nosotros, cuando queremos tener ¿no? nuestras listas, no siempre es con números. Ahora de repente queremos hacer también digamos, con apellidos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver acá, con apellidos. Vamos a usar con orden alfabético, ¿no? Vamos acá, decimos acá. Lista 1, presidentes, ¿no? Toledo, Humala, Belaúnde, García. Le decimos que sortee y que nos imprima. Entonces acá nos va a dar nuestra nueva lista, Belaúnde, o sea, por la B de Belaúnde, G, H y el último es T, ¿no? Entonces, acá hemos hecho un sort, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le digo, sabes qué? No, yo quiero que no sea de menor a mayor, sino que sea de mayor a menor. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer, voy a ponerle al sort, le voy a decir que reverse es true. Si le pongo false es porque va a seguir siendo, ¿no? De menor a mayor, pero si pongo true va a ser de mayor a menor. Entonces acá ponemos nuestra lista 1 y acá tenemos, ¿no? En este caso va a ser de mayor a menor. Hemos puesto al revés nuestro sorteo,
¿no? Vamos a hacer una lista, una función que nos permita a mostrar, ¿no?, elementos que sean únicos. Vamos a ver. Una función que nos permita mostrar elementos únicos. A ver, vamos acá. Decimos orden únicos, ¿no? A ver, lista, que vamos a cambiar, la lista le vamos a convertir en una list, ¿no? Y vamos a retornar esta lista metido dentro de un for con su rango, que es la longitud de la lista. Si, o sea, una condicional, si i es igual a 0, o la lista, ¿no?, si la lista es completamente diferente a la lista misma, pero disminuye en 1 la anterior. Ya, este es un bucle que va a ir determinando cuál es menor y cuál es mayor, ¿no? O sea, hay una consecutividad en eso, ¿no? Y acá la tenemos, ¿no? Lista ordenada es igual orden únicos lista. Listo, imprimimos y acá lo vamos a tener. Nuestra lista, que era 40, 25, 15, 12. ¿Qué ha pasado? Todos los que son, ¿no?, repetidas han sido eliminados, ¿no? Y está ordenado de mayor a menor. Ahora vamos a hacer otra función que nos permita, esto sí es un adicional que vamos a hacer, trabajar con una lista, no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pues, pero nos va a permitir algo que siempre se utiliza, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, unos alumnos, sus notas del colegio, y queremos calcular, por ejemplo, ¿no?, un promedio, o simplemente queremos, en este momento solamente vamos a calcular la suma, ¿ya? Decimos lista 1, 12, 8, 20 y 10. Suponiendo que este alumno haya tenido notas de 12, 8, 20 y 10. ¿No? Cantidad iniciamos en 0, hacemos un bucle que se vaya hasta rango, que es la longitud de la lista, y la cantidad va a ir aumentando, ¿no?, de acuerdo al valor que va viniendo la lista, ¿no? Va a ir aumentando y va a ir sumándose, ¿no? Entonces, y vamos a imprimir la suma de estos elementos. Cuando decimos la suma de estos elementos, vamos a tener, sumamos nosotros 12 más 8, 20, más 20, 40, más 10, 50. Entonces hemos tenido, ¿no?, la suma total de esta lista. Pero digamos que yo quiero saber el promedio, ¿no? ¿Cómo haríamos el promedio? Entonces, sabemos, por ejemplo, que tenemos la suma. El promedio es la suma sobre la suma sobre la cantidad de elementos. Vamos a hacerlo entonces esto. ¿Cuál sería la cantidad de elementos? Len, o sea, la longitud de la lista 1, ¿no? Lista 1. Ya, entonces vamos a ponerlo por si acaso así, entre paréntesis, otro paréntesis acá, para que no haya errores en la división. Y debe darnos acá, ¿qué he hecho? El print, lista 1, bueno, mejor vamos a hacerlo así, mejor lo vamos a hacer así, lista 1, vamos acá, vamos a poner lista P, va a ser igual, a la cantidad dividido entre acá vamos a abrir paréntesis, la longitud, o sea, len de lista 1. Cantidad, me faltó una de acá. Ya. Lista, bueno, perdón, acá no sería lista P, sería promedio. El promedio
Vamos a ponerle ahora acá, promedio. El promedio, y le puedo sacar, ¿cierto? Acá tenemos el promedio. El promedio es la suma, que en este caso ha hecho la suma total, la suma, dividido entre la cantidad de elementos. Por eso estamos haciendo len lista 1, ¿no? Bueno, antes quisimos hacerlo todo de un solo lado, por eso es mejor siempre hacerlo paso por paso, ¿no? Y nos va a dar un promedio de 12.5, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, esta función es muy útil, ¿no? Se utiliza bastante, ¿no? El promedio, desviación estándar, en fin, hay también de frente, o sea, funciones que nos permiten hacer, sino que estamos tratando de que ustedes vayan viendo la utilización. A medida que vayan aprendiendo, usen todos los recursos, todos los conocimientos que van adquiriendo para, ¿no? O sea, estirarlo hasta donde puedan, ¿no? Eso les va a permitir darle un mejor uso a todo, ¿no? Bueno, amigos, hasta acá quedamos lo que es listas. Nos falta todavía diccionarios, tuplas, en fin, nos falta muchos caminos más por recorrer, pero les agradezco mucho. No se olviden de suscribirse al canal para que pudieran tener, ¿no? Las nuevas videos que se cuelgan. Y bueno, pues que les vaya muy bien, muchas gracias, y será pues hasta otra oportunidad.